es la de Frances, bueno, perdonen mi inglés, Frances Jane Crosby, o más conocida como Fanny Crosby, ¿sí? Esta mujer que es del hace más de un siglo que vivió, tiene una historia muy bonita. Allí creo que tenemos una foto de ella. Y cuenta la historia de Fanny Crosby que a las 6 semanas de haber nacido por un error médico quedó ciega de por vida. Imagínense esto. Nace y apenas con unas pocas semanas de nacida, 6 semanas, el médico comete un error y la deja ciega. Pasados unos años, su padre también muere cuando ella es muy joven y esto le dejó experiencias traumáticas desde su niñez. Pues imagínense cómo será la vida de una niña ciega. Y estas situaciones serían suficientes para que muchas personas llevaran una vida triste, amargada, de autocompasión, con problemas psicológicos y cualquier cantidad de situaciones que le deja esta situación, este problema, una ceguera de por vida. Pero Frances o Fanny escribe en su autobiografía, mire lo que ella dejó escrito en su autobiografía: parece que la providencia de Dios dispuso que yo fuera ciega toda mi vida y le agradezco ese designio. ¿Por qué estaba agradecida a ella? Por estar ciega. Le estaba dando gracias a Dios por haber quedado ciega. El médico, en cambio, que destruyó la visión de Fanny, nunca se perdonó a sí mismo. Cambió de lugar de residencia. Pero en cambio, en el corazón de Fanny nunca había espacio para el resentimiento. Y dice ella en su autobiografía: si lo conociera hoy, le daría las gracias una y otra vez por haberme dejado ciega. Es curioso, ¿no? Tanto agradecimiento que ella tenía por haber quedado ciega. La ceguera de Fanny, algunos la considerarían un accidente o incluso hasta una maldición, ¿no? Quién sabe por qué le pasó eso para que desde niña quedara ciega. Pero para Fanny era una de sus más grandes bendiciones y la aceptó como un regalo de Dios. Y escribe nuevamente en su autobiografía: no habría podido escribir miles de himnos si me hubiera distraído con miles de objetos bellos e interesantes que seguramente hubiese tenido la oportunidad de ver. El primer escrito o el primer poema de Fanny lo escribió cuando tenía 8 años. Ella empezó a escribir poemas, empezó a escribir himnos. Y mire lo que dice ella cuando tenía 8 años, y eso refleja lo que fue el resto de su vida. Ella vivió 95 años agradecida, todos esos 95 años. Y dice así: cuando tenía 8 años escribió: oh, qué feliz niña soy, aunque no pueda ver. He resuelto que en este mundo contenta viviré. Cuántas bendiciones disfruto que otros no pueden tener. Así que llorar y lamentarme por ser ciega no puedo y nunca lo haré. Ese fue un poema que escribió ella cuando tenía 8 añitos. Ella escribió más de 8,000 himnos. Muchos de los himnos que se han cantado tradicionalmente en la iglesia han sido gracias a esta mujer que ha inspirado a muchos con su testimonio de vida. Por el otro lado, hay otro caso: Steve Jobs. ¿Alguien ha escuchado de Steve Jobs? ¿Quién es? ¿No? Mire lo que tiene en el bolsillo. Él es el inventor del smartphone como lo conocemos, no del celular. El celular fue inventado antes, pero él transformó en lo que lo conocemos, una pantalla, ¿no? Antes sí se acuerda que tenía teclitas y él inventó prácticamente el iPhone, ¿sí? Claro que su mayor, de pronto lo que le hizo famoso fue el computador, hacerlo accesible a todas las personas. El hecho de que podamos tener un computador portátil o computador en casa, gracias en mucha parte a él, que él logró desarrollar esta tecnología y hacerla fácil para las personas. A sus 27 años era uno de los grandes multimillonarios a nivel mundial.
este hombre. Sin embargo, precisamente en esa época de sus primeros años allí en la empresa Apple, Steve Jobs fue criticado por tratar mal a sus empleados clave y se atribuía el mérito de los inventos, de los logros, que era por él, que él era el único que aportaba pues para poder realizar todas estas cosas y nunca le daba gracias a los demás. Y a pesar de ser reconocido como el empresario más exitoso de la época, el 17 de septiembre de 1985, Steve Jobs abandonó la compañía que él mismo había fundado. Su actitud afectó sus relaciones personales y laborales. Imagínense, el dueño de la empresa y no se lo aguantaban en la empresa. En la película muestran como si lo hubieran echado, ¿no? Pero cuentan la historia, su mejor amigo, el que se lo aguantó toda la vida, aunque también tuvo problemas con él, que él nunca fue despedido, sino que él decidió retirarse por un tiempo, tomarse un año sabático, pero todos sabían al interior de la empresa lo que estaba pasando, nadie se lo aguantaba, porque era una persona malagradecida. Entonces vemos la diferencia, él cambió en algo esto, ¿no? Años más adelante él volvió a la empresa y pues tenemos muchos de los aparatos que él inventó o mejoró. Entonces ahí nos deja esa lección. El no ser agradecido puede generar resentimiento y afectar el entorno en el que nosotros estamos. ¿Cómo puede la gratitud afectar nuestra vida diaria y nuestras relaciones? Esa es la pregunta. ¿Cómo la gratitud puede afectar la vida diaria y nuestras relaciones? Ahora sí, quiero que miremos la historia de Ruth. La historia de Ruth y Noemí. Allí Ruth, libro de Ruth capítulo 1. Vamos a ver la historia, vamos a leer algunos pasajes. Dice aquí empezando este libro en el capítulo 1, en el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel hombre era Elimelec, el de su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos vosotras, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aún, si dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habríais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aquí ella dice algo muy interesante: mayor amargura
¿Cómo estaba Noemí? Amargada esta mujer. Pero ahí vemos la situación, ¿no? Ellos se fueron por causa del hambre a vivir allí, salen de Belén para vivir a Moab. Muere el esposo, pero sus 2 hijos se casan, pero también mueren los hijos y se queda esta mujer viuda y se queda sin hijos, se queda solamente con sus 2 nueras. 3 mujeres solas para defenderse. En ese entonces era una situación bastante complicada para ellos. Sin embargo, escuchan que en Belén nuevamente había alimento, entonces deciden ir a Belén, pero ella dice, pues yo para qué me las voy a llevar a ustedes. Váyanse, devuélvanse, cásense por allá, busquen ustedes una mejor vida, porque pues conmigo no les espera nada bueno, porque yo estoy amargada, vieja. Esa era la situación. Y una pregunta que nos deja es, ante las dificultades, ante los problemas, ¿qué actitud toma usted cuando le viene un problema? ¿Usted se amarga? ¿Usted se queda meditando? ¿Usted le da gracias a Dios por ese problema? ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¿Cuál es la actitud que asumimos ante las dificultades de la vida? Ante las diferentes situaciones. Y vamos a ver los 2 ejemplos, el de Noemí en ciertos momentos y la vida de Ruth. Primero estamos hablando de Noemí. Mire lo que dice más adelante Noemí. En el capítulo 1, en el versículo 19, dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Imagínense, Noemí se había ido hace varios años, más de 10 años, y llegó nuevamente al pueblo y empieza mira, ¿esa no es Noemí la que viene allá? Ay, sí, mira, y cómo se fue de bien, y mira cómo llegó, ay, qué pesar. Uy, no, la vida sí la trató muy mal, ¿no? Empezó la gente a hablar de Noemí. Eso pasaba allá en Belén, ¿no? Eso no pasa en Bugalagrande o por acá. Eso, costumbres que tenían ellos por allá. Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Es que Noemí significa placentera, significa dulce. No me llamen dulce, llámenme Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Amarga. Llámenme amargada, porque estoy amargada con todo esto que me ha pasado. Esa era la vida de Noemí. Estaba como amargada, ¿no? Así se sentía ella. Ella regresa a Belén amargada y sintiendo que Dios la ha abandonado, sintiéndose sola, que no tenía quien le ayudara. Pero ella venía sola. Ahí dice, cuando leímos el 19, ambas. Ella venía acompañada. Pero mire, eso pasa con la amargura. La amargura a veces no nos deja ver ni lo que tenemos al lado. La tristeza hace que se nos olviden las bendiciones, las cosas buenas que tenemos. Noemí no estaba volviendo sola a Belén, a su tierra. Estaba volviendo con alguien especial allí. Estaba volviendo con Ruth, con su nuera. Entonces tenemos que recordar eso. La ingratitud ciega nuestra visión de las bendiciones presentes. Y cuando nos dedicamos a lamentarnos, quejarnos, a protestar, caemos en un camino destructivo que conduce a la amargura, y que cuando nosotros estamos amargados, o ustedes, ¿no? Cuando la gente está amargada, se empiezan a dañar las relaciones. Oiga, no hay cosa más molesta que una persona amargada y malagradecida. ¿Sí o no? Yo no sé si alguna vez se le ha tocado, por ejemplo, en una empresa, en algún lugar, ojalá que no en la casa, donde usted se esfuerce por hacer algo y nunca le dicen gracias. Sino que la actitud de la otra persona siempre es arrogantes, amargada, triste, quejándose todo el día. ¡Oh, Señor bendito! ¿Qué cosas? Las consecuencias de un corazón desagradecido son graves. Mire, eso es un pecado. La ingratitud es pecado, sino que como pues no es ese tipo de pecados inmorales, entonces no se le ve como algo grave, pero es un pecado
que daña nuestro corazón. La Biblia más adelante lo leíamos estos días. Brotando raíz de amargura, contamine a los otros, dice en Hebreos. Y en este tiempo sabe que tenemos ese problema, ese pequeño pecado que contamina las vidas en muchos hogares, en las iglesias, en la sociedad. Esa pandemia también atacando la ingratitud, falta de agradecimiento. Y por eso mucha tristeza, mucha de la desesperación, del abatimiento que hay en este tiempo y que llena el alma de las personas es por eso, por la ingratitud, por la falta de gratitud. Aún, estamos hablando aún en los creyentes, personas que aman a Dios, que se dejan llevar por esa ingratitud. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Ante las situaciones, cambiar la actitud, nuestra perspectiva. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo. ¿Sí? La gratitud nos ayuda a ver las bendiciones, lo bueno que tenemos nosotros alrededor. Nos da fuerzas para enfrentar los desafíos. Nos ayuda a tener buenas relaciones con las demás personas, a apreciar lo que otros hacen por nosotros, a tener una actitud de aprecio en lugar de queja. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hay que hacer? Dar gracias en todo. Una persona agradecida por el apoyo de su familia enfrenta los problemas con mayor confianza, en lugar de sentirse sola o amargada. Ahora, miremos el otro ejemplo. ¿Cuál era la otra persona? Ruth, ¿cierto? Ruth, miremos cómo era la actitud de Ruth. Mire el capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice, después de que ella está diciendo Noemí, vuélvanse para su tierra, consigan esposo. ¿Qué dice Noemí? Ruth, perdón. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, yo iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oiga, cómo amaba esa nuera, esa suegra, ¿cierto? Yo voy a estar con usted, yo la voy a acompañar, yo no la voy a dejar sola. Esa era la actitud de una persona agradecida, ¿cierto? A pesar de que la otra estaba amargada, pero mire, la bendición que le tocó, una nuera agradecida. Ella, en vez de quejarse, en vez de estar amargada por todas las situaciones, porque a ella también se le murió el esposo, no, ella muestra gratitud hacia su suegra, hacia Noemí, y compromiso con Dios. Así que, ¿qué nos enseña? Que a pesar de la adversidad, la actitud nos ayuda a vivir de una manera diferente. Mire, y no fue solamente ese episodio. Más adelante en el capítulo 2, versículo 2, ahí en Ruth dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, a su suegra, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec, o sea, del suegro. ¿Qué hizo ella? Ella no se quedó llorando. Ella no dijo, ay, no, la vida es muy dura, quedémonos aquí, vámonos para la esquina a pedir a ver quién nos da cualquier cosa. Ella dijo, no, hay que buscar qué vamos a hacer. Miremos qué vamos a hacer. Aquí cerquita donde estamos viviendo hay un campo. Me voy para allá a recoger espigas. Cuando dice que recoger espigas no era trabajar propiamente, sino que era, a ver, los trabajadores pasaban, pero dejaban alguito. Entonces ella iba recogiendo ese sobradito.
le tocaba trabajar más duro y recoger menos, pero era una forma de ayudar a los pobres. Ella no estaba trabajando para recibir un sueldo, sino con eso, pues tener algo de alimento para poder sustentar sus necesidades básicas. Y entonces ella empieza a hacer eso y pues es una forma también de decir, bueno, yo no voy a depender de la limosna de otros, no, voy a esforzarme en lo que yo pueda hacer. Esa era la actitud de ella. Pero mire lo que pasa en el versículo 10. ¿De quién era el campo donde ella estaba? De Booz, ¿cierto? Y mire lo que dice el versículo 10, dice que se encontró con Booz, Booz la llamó y dice, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Booz le dice, hija mía, tranquila, recoja, aquí nadie la va a molestar. Si quiere agüita, tranquila que ahí hay agüita, puede tomar agüita, pero no se vaya a ir de aquí, siga que aquí estamos apenas empezando la cosecha. Y ella se sintió agradecida por ese vasito con agua y porque la dejaran recoger allí. Era una persona que agradecida. Y sabe que eso impactó la vida de Booz cuando vio la actitud de esta mujer, cuando vio que era una persona agradecida y le dio más ventajas, digamos, más facilidades para que ella siguiera allí acompañando. Y ella se estuvo allí durante toda la cosecha, pudo seguir porque contó con esa gracia que le dio el dueño de ese terreno. ¿Cómo voy a responder ante las situaciones de la vida? ¿Voy a ser agradecido o voy a quejarme? ¿O se va a amargar? ¿O va a ver qué bendiciones hay en medio de todas esas situaciones? Dios puede usar las circunstancias difíciles aún para llevarnos a cumplir su propósito. Mire, muchos de los grandes empresarios han surgido después de un tremendo revés económico, de algún problema, de alguna situación difícil. Se levantaron en medio de ese problema. No se pusieron a quejarse, sino que empezaron a mirar cómo podían superar esa situación. Y hoy son grandes empresarios, personas que han logrado llegar lejos gracias a esa actitud que han tenido. Esa actitud de agradecimiento, ¿sabe que está de acuerdo a la voluntad de Dios? La palabra alabanza tiene que ver con el agradecimiento. Cuando nosotros estamos agradeciendo, estamos alabando a Dios y lo estamos adorando. Amén. Y cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. O sea, nos está encaminando en su propósito. Nos está guiando por su propósito. Esa historia continúa con que Booz se agradó tanto de esta mujer que decide tomarla por esposa. Y se casan. Se casa Booz con Noemí. Imagínense cómo empezó esta historia. Ella, una extranjera que venía prácticamente a pedir allí que le dieran algo para sostenerse y terminar siendo la esposa de Booz. Ahora, esto pues es una historia muy bonita, ¿no? Una historia de amor muy bonita, pero la verdad es que esto va mucho más allá, porque en todo esto se estaba cumpliendo un propósito de Dios. Mira el capítulo 4, donde va terminando ya esta historia, versículo 13. Cuando ellos se casan, reciben estas palabras. Dice, Booz pues tomó a Ruth, estoy en el 4:13, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos.
Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue el que la cuidó. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea, mire, de esta mujer vino el que más adelante fuera el rey David, el rey de Israel. ¿Y cómo le cambió la vida a Noemí después de pasar de ser ella una persona que no tenía nada a pasar ahora a ser abuela, a tener ya una familia, a recuperar su herencia, porque ella tenía un territorio, pero pues al no haber un varón, eso tenía ciertas normas, se recuperó todo y tenía ahora una persona que iba a estar allí cuidándola. Cambió completamente la vida de esta mujer y todo gracias a la actitud de gratitud que tenía Ruth. Amén. Nosotros debemos tener actitud hacia las demás personas, una actitud de agradecimiento hacia las demás personas y una actitud de agradecimiento hacia Dios. Ser agradecidos con Dios. Amén. La palabra nos enseña mucho acerca del agradecimiento, cómo el agradecimiento obra en nuestra vida y nos ayuda para bien o nos puede afectar si somos mal agradecidos. Dice Proverbios 17:13, el que es de bien es recompensado, pero el que paga mal por bien nunca se apartará el mal de su casa. Y también nos habla de lo que sucede en nuestra propia vida cuando somos agradecidos. Dice en el Proverbio 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo afecta nuestra vida la falta de gratitud? Entonces la gratitud no solamente mejora nuestra calidad de vida, sino que nos ayuda en nuestra comunión con Dios y con los demás. Un corazón agradecido refleja una vida que valora y reconoce las bendiciones. Amén. Eso hace la gratitud. La gratitud transforma nuestro corazón y abre las puertas que la ingratitud cierra. Amén. Nuestra gratitud abre puertas. Y como les decía, esa historia no termina solamente aquí, que termina muy bonito, con una historia de amor, con una historia de un rey, pero con una historia que pasa más allá, a un propósito eterno. Y quiero cerrar bien leyendo Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de, ¿ya la tiene allí? Libro de la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Hasta lista de nombres, bendito Dios. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿A quién? A Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mire, quedó Ruth. Es curioso porque menciona los nombres de los hombres, ¿no? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a Judá, y empieza la lista de los hombres, pero aparecen unos poquitos nombres de unas mujeres. Y dentro de esas mujeres, ¿sabe quién está? Ruth. Ruth como pariente de nuestro Señor Jesucristo. Mire el propósito de Dios en la vida de esta mujer por la gratitud. La gratitud cumple aún propósitos eternos. Amén. Propósitos en Dios. La gratitud tiene el poder para transformar las circunstancias más difíciles
en oportunidades de bendición. Amén. Quiero invitarlo para que estemos de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser agradecidos. Yo quiero que usted piense por un momento qué pasos usted puede dar para ser agradecido, para practicar más la gratitud en sus relaciones y en su vida diaria. Piense por un momento si hay personas a las que quizás usted no le ha demostrado suficiente gratitud. ¿A qué personas usted le debe agradecer? Piense por un momento en esas personas y dígale en su corazón a Dios: Señor, ayúdame a ser agradecidos con las personas que has puesto a mi alrededor. Ayúdame, Señor, a que pueda yo adorarte, Señor, con mi gratitud también a ti. Quizás en estos momentos ha venido pasando por una situación difícil, quizás ha venido sucediendo cosas duras en su vida. ¿Qué tal si en esta mañana usted recuerda que en otras situaciones difíciles usted ha visto la mano de Dios? Amén. Recuerde esa situación difícil cuando usted pudo ver a Dios obrando. Recuerde cuando quizás usted había estado perdiendo las esperanzas, pero en ese momento vino Dios y le ayudó. Dígale: gracias, Señor. Gracias por tu bondad en medio de las situaciones difíciles. Y si en este tiempo tiene una situación difícil, dígale: gracias, Dios, aún en medio de mi situación difícil. Quizás en medio de una enfermedad, quizás en medio de un problema familiar, quizás en medio de escasez, quizás en medio de una situación espiritual, una situación sentimental. Dígale: Señor, en medio de todo quiero darte gracias y decido, dígale: Señor, decido confiar en ti. Decido confiar en que Dios tiene el control de todo, así como tomó el control en la vida de Ruth y cumplió un propósito eterno, donde no solamente trajo bendición a su casa y a su familia, sino que además cumplió el propósito de, a través de ella, viniera el rey David y también viniera nuestro Señor Jesucristo. Un propósito eterno. Las grandes consecuencias que trae la gratitud va a bendecir su casa, va a bendecir sus hijos, va a bendecir lo que usted tiene a su alrededor. Dígale: Señor, te doy gracias. En medio de toda situación te doy gracias y decido confiar en ti, Señor, y creo que tú tienes el control de toda situación, Señor. No importa lo difícil que sea, Señor, tú estás actuando en medio de cada situación. Dígale: yo no quiero ser como Noemí, que se amargó, que se volvió una persona amargada y no vio las bendiciones que tenía al lado, no vio esa persona que era de bendición para ella. Señor, porque la ingratitud a veces cierra nuestros ojos. Abre mis ojos, Señor, abre mis ojos para ver tus bendiciones, Señor. A través de la gratitud, a través del agradecimiento, a través de la adoración. Y dígale: Señor, quiero dejar los lamentos. Dígale: Señor, quiero dejar las quejas atrás. Quiero tomar de manera consciente una actitud de agradecimiento. Dígale: quiero ser una persona agradecida. Dígale: Señor, obra en mis palabras. Obra en mi corazón, Señor, que de mi boca no salga más queja, que de mi boca no salga más lamento, Señor, que de mi boca salga palabras de gratitud, Señor. Dígale: Señor, ayúdame a tener una actitud agradecida, que en mi oración, Señor, primero yo presente acción de gracias antes que pedirte, Señor, que mi oración sea primero para agradecerte todo lo que tú me das cada día, Señor. Dígale: Señor, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias, Señor, porque no importa la situación, tú me has sustentado, tú me has sostenido, tú me has ayudado, Señor. Gracias, maravilloso Dios.
Señor, y quiero tomar acciones de gratitud. Dígale, Señor, muéstrame cómo puedo agradecer a las personas que tengo a mi lado. Señor, cómo puedo demostrarles gratitud, Señor. Y cómo, Señor, también sé que a través de esto tú vas a obrar en sus corazones, Señor. Porque hacemos más cuando somos agradecidos. De esa manera podemos más tocar el corazón de la otra persona que cuando nos quejamos, que cuando alegamos, que cuando estamos amargados. Cuando somos agradecidos, Señor, tú traes esa comunión, traes un aroma, Señor, de bendición a nuestra casa y a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Ayúdanos a cultivar un corazón agradecido, Señor. Ayúdanos a tener el corazón que tuvo Ruth, Señor. Y en esta mañana, precioso Dios, queremos traer también nuestra gratitud a ti, Señor. Queremos traer nuestra gratitud a ti, Señor. Queremos, Señor, decirte gracias. Dígale gracias, Señor, por este año. Gracias por las bendiciones recibidas. Dígale gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias, Señor, por las personas que están en mi casa. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Quiero agradecerte, Señor, porque puedo ver, Señor, a mi familia. Puedo verlos, Señor, en este tiempo, maravilloso Dios, los que están conmigo. Y quizás aquellos que están lejos, pero tengo la oportunidad de comunicarme con ellos. Gracias, maravilloso Dios. Y dígale, Señor, y aún te doy gracias por aquellos familiares que ya han partido a la eternidad, que ya no están entre nosotros. Dígale, Señor, te doy gracias porque pude disfrutar de esa vida, Señor. Pude disfrutar ese tiempo con esa persona. Quizás si usted hoy ya no tiene a un familiar, a sus padres, abuelos, algún familiar que usted haya amado, dígale gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de conocerle, porque me diste la oportunidad de disfrutar ese tiempo. Gracias, Señor, por haber tenido esos años, ese tiempo, ese familiar, Señor, esa persona querida, ese amigo, esa amiga que quizás ya no está. Gracias, maravilloso Dios, Señor, porque en todo podemos ver tus bendiciones, Señor. En todo podemos ver tus bendiciones. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos, maravilloso Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno.